Bueno, en esta oportunidad vamos a calcular lo que es la densidad y peso específico de diferentes sustancias, empleando las ecuaciones correspondientes. Bueno, fluidos. Los fluidos pueden ser líquidos, como dice acá, o gases. Cuando un líquido se mantiene en un contenedor, tiende a adoptar la forma del recipiente, es decir, del contenedor, cubriendo principalmente la parte inferior y los lados. Y cuando el contenedor se inclina, el líquido obviamente tiende a derramarse. Cuando un gas se mantiene bajo presión en un recipiente cerrado, tiende a expandirse y llenar completamente el contenedor. Si este se abre, el gas tiende a expandirse o escapar del contenedor. Y la diferencia principalmente entre lo que son los fluidos clasificados como gases y como líquidos es que los gases son fácilmente compresibles y los líquidos son ligeramente compresibles. Masa. Dice que es aquella propiedad del cuerpo de un fluido que presenta una medida de inercia o la resistencia del fluido ante un cambio en su movimiento. También es una medida de la cantidad de fluido. Obviamente debemos entender que la masa se define como la cantidad de sustancia que tiene un determinado cuerpo, ¿no es cierto? Pasamos ahora a lo que es el peso. El peso es la cantidad que pesa, o valga la redundancia, es decir, la fuerza con la que un fluido es atraído hacia la Tierra por la gravedad. Relación entre peso y masa. Se entiende que el peso es la masa por la aceleración de gravedad. Bueno, algunas unidades de medida, principalmente para la masa y para el peso. En el sistema MKS, es decir, metro, kilogramo, segundo, la masa se mide en kilogramo y el peso se mide en newton, que el peso es una fuerza. En el sistema CGS, es decir, centímetro, gramo, segundo, ¿no es cierto? La masa se mide en gramos y el peso se mide en dinas, que es la fuerza. Y en el sistema inglés, en slugs, lo que es la masa, y el peso en libra. En el técnico métrico, unidad técnica de masa, la masa, y en kilogramo, lo que es la fuerza. Se habla de kilogramo fuerza. Este es el sistema que utilizamos en nuestra vida cotidiana, ya que nosotros cuando nos pesamos, nuestro peso está medido en kilogramos. Empecemos con el primer ejercicio. Dice, calcule el peso de un depósito que tiene en este caso aceite de una masa de 800 kilogramos. Es decir, en primera instancia se entrega la masa. Obviamente, algunos datos son conocidos. Si acá colocamos lo que son los datos, sabemos que la masa son 800 kilogramos. Por otro lado, sabemos que la gravedad en el sistema internacional es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si trabajas con 9.8 también está bien, eso depende del texto. Y nos están preguntando acá por el peso. ¿Cuál es el peso de esto? Entonces, la fórmula dice que la fuerza peso es la masa por la aceleración de gravedad. Entonces, la masa, ¿no es cierto? Que la masa es este valor que nosotros tenemos acá. Lo vamos a anotar justo en este sector de aquí. Esa masa es de 800 kilogramos. Y esto lo vamos a multiplicar por la aceleración de gravedad. Y la aceleración de gravedad tiene este valor de acá, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros resolvemos esto, si multiplicamos 800 por 9.81, obtenemos el resultado que son 7.848 y esto se mide en newton. Que recordemos que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso es igual a newton. De esta forma tendríamos el resultado listo.
y lo encerramos. Pasamos al segundo ejercicio. Entonces, en el segundo ejercicio se nos entrega los siguientes datos. Dice, calcule la masa de un galón de aceite si el galón pesa eso. No hay que considerar el galón, volumen no. Solamente masa, gravedad y obviamente peso. Esas son las variables. Entonces, dentro de los datos tenemos lo que es el peso, que se mide en libra. Entonces, la fuerza peso es de 7.8 libras. Y teniendo eso, nosotros ahora podemos calcular lo que es la masa, porque la aceleración de gravedad en el sistema inglés es 32.17 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, de esa forma podemos calcular lo que nos falta, que es la masa. La fórmula, como la vimos ya, es la fuerza peso, es la masa por la aceleración de gravedad. Entonces, la fuerza peso va a ser la masa, que es lo que buscamos. Entonces, como buscamos masa, la gravedad pasaría dividiendo. Y debemos reemplazar en primera instancia nosotros lo que es la fuerza peso, y esa fuerza peso se debe reemplazar justo en ese lugar. Entonces reemplazamos 7.8 libras, que es la fuerza peso, y eso lo vamos a dividir por lo que es la aceleración de gravedad, que tiene este valor. Eso se anotaría justo en este sector de acá, que es de 32,17 pies sobre segundo al cuadrado, según pueden apreciar ustedes ahí. Eso va a ser igual a lo que es la masa. Entonces vamos a decir nosotros que la masa va a ser la división que se realiza al dividir 7.8 en 32.17. Y eso a nosotros nos daría 0.24. Entonces esto sería 0.24 y esto se mide en el lucro. De esa forma tendríamos la solución correspondiente. Bueno, aquí tenemos un problema que lo pueden realizar ustedes. Dice, calcule el peso de un galón, que no se toma en cuenta ese volumen, de agua si tiene una masa. Eso es lo que interesa, la masa. Y con la masa, la idea es calcular el peso. Aquí estaría la retroalimentación. Dice, calcule el peso de un galón de agua que tiene una masa de 0,258 slug. Esa es la respuesta. Y la retroalimentación sería esta. Tenemos los datos. Como pueden apreciar ustedes, acá tenemos la masa, tenemos la aceleración de gravedad y la fuerza peso es la que se pregunta. Esa es la fórmula. Entonces, como ahí está la masa, reemplazamos el valor de la masa ahí. Como aquí está la gravedad, que sería ese sector, reemplazamos la gravedad ahí. Al multiplicar ese número con ese número, nos da 8.3 libras, que sería la respuesta. Bueno, acá tenemos otro para que practiquen. Dice, calcule la masa de un tanque de gasolina que pesa esa cantidad. Ahí tenemos la respuesta. Entonces, la retroalimentación sería de la siguiente forma. Me imagino que pausaron el video y ahora mostraré la retroalimentación. Sería datos, tenemos acá el peso en kilonewton, acá se lleva newton, multiplicándolo por 1000. La aceleración de gravedad y la masa es lo que se pregunta. Entonces, la fórmula es esta. Como queremos saber la masa, la gravedad pasa dividiendo al peso. Reemplazamos, acá tenemos el peso, que son 1350, y la gravedad. Al dividir ambas cantidades, nos daría nuestro resultado. Recordemos que el newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso hay que tenerlo presente. Densidad. Dice que la densidad es la cantidad de masa presente por unidad de volumen de una sustancia. Entonces, tenemos acá la masa, acá el volumen. Masa dividido por volumen es lo que es la densidad.
Y acá están las unidades: kilogramo o slug, metro cúbico o pies, o kilogramo metro cúbico, slug pies cúbico. Sistema internacional, y también tenemos el sistema inglés. Entonces acá tenemos este problema, el cual dice de la siguiente forma: el vinagre tiene una densidad, como se muestra acá, que es esta cantidad, que es de 1080 metros cúbicos, y dice que ocupa un volumen de 0.6 metros cúbicos. Hay que calcular lo que es la masa. Entonces, en los datos serían los siguientes. Tendríamos lo que es la densidad, que serían los 1080 kilogramos sobre metro cúbico. Y tenemos el volumen, que es de 0,6 metros cúbicos. Se pide determinar la masa. La fórmula es que densidad es la masa dividido por el volumen. Queremos encontrar nosotros la masa, es decir, esto de acá. Por lo tanto, el volumen lo pasamos multiplicando. Sería densidad por volumen, eso es masa. Entonces, al reemplazar acá, quedaría lo siguiente: la densidad la vamos a reemplazar, ¿no es cierto? Que esta es la densidad. Justo nosotros vamos a reemplazarla en este sector de acá. Ahí. Serían los 1080 kilogramos sobre metro cúbico. Y eso lo multiplicamos por el volumen, que sería esa cantidad, que es de 0,6 metros cúbicos. Entonces, la masa tiene el siguiente valor numérico, que es de 648 kilogramos. Y esa sería la respuesta. El siguiente problema es este de acá. Dice, se tiene un cubo de arista de 50 centímetros y de 30 kilogramos de masa. Entonces tenemos lo que es la arista del cubo, que es de 50 centímetros. Y tenemos la masa. Determine la densidad. Entonces los datos serían los siguientes. Datos. Entonces, dentro de los datos tenemos el valor de la arista, que lo vamos a llamar A, que sería de 50 centímetros. Esto en metro es 0,5 metros. También tenemos la masa, que es de 300 kilogramos. Y se pide determinar lo que es la densidad. Entonces, densidad sería la incógnita. Entonces, fórmulas. ¿Qué fórmula vamos a trabajar acá? Vamos a trabajar primero que la densidad es la masa dividido por el volumen. Y la otra, que el volumen es A al cubo, porque es un cubo. Es decir, la arista elevado a 3. De acá podemos entender lo siguiente: de que primero lo que vamos a realizar nosotros es calcular el volumen. Bueno, calcular el volumen. ¿Y con quién calculo el volumen? Con volumen es igual a al cubo. Una vez que tenga el volumen, yo ocupo la otra fórmula para calcular la densidad. Es decir, la primera, ¿no? Porque sería que acá es densidad, es masa sobre volumen. Entonces comencemos aplicando la primera. El volumen es la arista al cubo. Entonces, el valor de la arista sería ese de ahí. Entonces, que es 0,5 metros. Y eso elevado a 3, que es al cubo, nos daría el valor del volumen. Entonces, el volumen sería de 0,125 metros cúbicos. Ya, teniendo el volumen, ahora podemos calcular la densidad. Y la fórmula dice que densidad es masa dividido por volumen. Entonces la densidad va a ser la masa, que la masa en este caso es 300 kilogramos. Entonces van a ser los 300 kilogramos dividido
por el volumen que lo calculé ahora, ¿no es cierto? Que sería el valor que tengo acá. Entonces, si reemplazamos ese valor, que es de 0,125 metros cúbicos, nos va a dar la densidad. Y la densidad sería de 2400 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad. Pero también se pide en otras unidades de medida. Entonces vamos a correr un poco esto, por un tema de espacio, y vamos a realizar la conversión. Entonces sabemos que de kilogramo metro cúbico a gramo centímetro cúbico el factor es 1000. Entonces vamos a decir que los 2400 kilogramos metro cúbico es conocido que 1000 kilogramos metro cúbico, ¿no es cierto? Eso es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bueno, y eso nos daría 2,4 gramos sobre centímetro cúbico. Ahí tendríamos la otra pregunta, que es en la otra unidad que se pedía. Ahora vamos a dejar pendiente este, ¿no es cierto?, para que lo puedan realizar ustedes. Bueno, y vamos a ver la retroalimentación. Si pausaron el video y ya lo hicieron, vamos a ver cuál sería la retroalimentación correcta. Y está aquí. Entonces, primero los datos, tenemos la densidad, ¿no es cierto? Está acá, tenemos la masa y se pide la arista, es al revés, ¿no? Las fórmulas son las mismas, pero se procede de forma al revés. Primero hay que calcular lo que es el volumen con la fórmula de densidad, y una vez que tengamos el volumen, calculamos el valor de la arista. Entonces ocupamos la fórmula de densidad, pero para ello despejamos el volumen. Pasamos el volumen multiplicando y la densidad dividiendo. Quedaría masa dividido en densidad, como se muestra acá. La masa, como se ve acá, es de 90 kilogramos. Se coloca arriba. Y la densidad es de 2700 kilogramos sobre metro cúbico. Se coloca acá abajo. Al dividir ambos números nos daría el resultado que está acá, que es el volumen. Teniendo el volumen, ocupando la segunda ecuación, podemos despejar lo que es la arista. Entonces reemplazamos el volumen, aplicamos raíz cúbica, ¿no es cierto?, a lo que es el volumen, y nos daría el valor de la arista, que es el valor que está acá. Y así de sencillo. Pasamos al concepto de peso específico. Dice que es el peso por unidad de volumen de una sustancia. La fórmula dice que el peso específico es el peso dividido por el volumen, que sería lo que tenemos acá. Entonces, también tenemos otra, que es la densidad por la gravedad. Entonces acá se muestran algunas unidades: newton, libra, metro cúbico, pies cúbico, newton metro cúbico, libra pies cúbico, ¿no es cierto? Y acá lo mismo, la unidad de densidad en sistema inglés e internacional, ¿no es cierto? Y el valor de la gravedad, que en el sistema internacional es 9,81 metros sobre segundo cuadrado, y acá de 32,17 pies sobre segundo cuadrado. Peso específico en newton metro cúbico o en libra pies cúbico. Bueno, se debe destacar que la densidad por la gravedad, que nos da esa fórmula, nos da el peso específico. Entonces aquí tenemos el primer problema a trabajar. Ya, entonces vemos los datos. Bueno, acá se habla de un contenedor que tiene 400 litros de aceite y pesa esto 3500 newton. Determine el peso específico en newton metro cúbico. Entonces esto es directo, se entrega el volumen, lo único que hay que convertirlo. Todos nosotros sabemos que 1000 litros es un metro cúbico. Entonces esto daría 0,4 metros. Y por otro lado, sabemos que el peso lo entrega ahí, que es de 3500 newton. Entonces lo que se está pidiendo es el peso específico, y esto es en newton metro cúbico. Entonces, acá nosotros sabemos que el
Peso específico es el peso dividido por el volumen. Entonces el peso específico sería el peso, que son los 3500 newton, ya que sería esta cantidad, y lo anotamos acá arriba en el numerador. 3500 newton, y esto lo vamos a dividir en lo que es el volumen. Faltó colocar que esto es cúbico, ¿no es cierto? Y el volumen sería 0.4 metros cúbicos. Al realizar la división, obtenemos la respuesta, que sería de 8750 Nm cúbicos. Y ahí encerramos la respuesta correcta. Ya, entonces pasamos al siguiente. Y en el siguiente dice que un fluido tiene un peso específico de esa cantidad y un peso. Esto es distinto. Uno es peso específico y el otro es peso. Dice que se quiere colocar el fluido en un cilindro de 1.2 metros de altura y me piden que determine el diámetro. Ya, entonces los datos los tenemos acá. Entonces, primero este dato, que está en kilonewton, que es el de acá, lo llevamos a newton sobre metro cúbico. No en kilonewton metro cúbico, sino a newton metro cúbico. El peso, que sería esta cantidad, lo sacamos de acá. La altura, que sería acá. Y acá tenemos la fórmula a trabajar. La primera es la de lo que es el peso específico y la segunda el volumen del cilindro. Primero, con la del peso específico, calculamos lo que es el volumen. Y teniendo el volumen, calculamos el diámetro. Entonces, calculemos primero el volumen. Entonces sería peso específico es peso dividido por volumen. Entonces aquí necesitamos saber lo que es el volumen. Entonces pasamos el volumen multiplicando y el peso específico dividiendo. Y ahora simplemente reemplazamos. ¿Qué es lo que reemplazamos? Vamos a reemplazar el valor del peso acá arriba en el numerador, y en el denominador colocamos lo que es el peso específico. Reemplazamos este valor y lo colocamos en el denominador, ahí donde estoy anotando. Entonces sacamos lo que es el peso específico. Entonces sacamos lo que es el volumen, que serían 0,025 metros cúbicos. Y con el volumen ahora podemos calcular el diámetro. Entonces la otra fórmula es que volumen es pi cuarto por diámetro al cuadrado por altura. Entonces el 4, que es este valor, pasa multiplicando y el pi pasa dividiendo. Entonces sería 4 por volumen dividido en pi, ¿no es cierto?, por la altura. Y eso es el diámetro al cuadrado. Entonces reemplazamos esto, sería 4 por volumen. ¿Cuánto vale el volumen? El volumen sería esta cantidad de acá, esa. Esa debemos reemplazarla primero, que sería 0,025 metros cúbicos. Y todo eso lo podemos dividir en pi por altura. Entonces vamos a ocupar el valor de la altura, que es esa. Entonces colocamos pi por la altura, que es 1.2 metros. Y eso es el diámetro elevado a 2. Ahora, si nosotros resolvemos todo esto de acá, todo esto, nos da 0,0208. 0,0208. Y esto nos daría en metro cuadrado, porque cancelaría ese metro acá, porque daría con metro cuadrado, ¿no? Diámetro al cuadrado. Entonces aplicamos nosotros raíz cuadrada a ambos lados. Me va a quedar una raíz cuadrada acá. Recuerda que queda con más menos. ¿De quién? Del 0,0208 metros cuadrados.
Eso es el diámetro. Entonces vamos a decir que el diámetro es de 0,144 metros. Ahí tendríamos el diámetro en cuestión. Y pasamos a un problema que vamos a dejar para que lo trabajen ustedes. Lo tenemos acá. Dice, en un tanque hay 300 galones. Si el tanque está lleno de aceite y tiene un peso específico de 50 libras sobre pies cúbicos, determine el peso en libras. Ahí tenemos el valor del peso. Pueden pausar el video. Y ahora voy a mostrar la retroalimentación. Aquí está. Entonces los datos. Tenemos acá los galones. Estarían ahí, ¿no es cierto? Se convierte, sabe que un galón son 0,1337 pies cúbicos. Se hace la conversión de unidad de medida. Por otro lado, sabemos nosotros que el peso específico es de 50 libras pies cúbicos, que está aquí, ¿no es cierto? Lo anotamos ahí. Y esa sería la incógnita. La fórmula dice que el peso específico es el peso dividido por el volumen, que es esa fórmula. El volumen pasa multiplicando, quedando de esa forma lo que es la fuerza peso. Y quedaría lo que es el peso específico multiplicado por el volumen, pero en pies cúbicos, ¿no? Para poder cancelar acá lo que es ese pies cúbico con ese pies cúbico. Y ahí quedaría en libras. Si multiplicamos nos da 2005.5 libras, que sería el resultado que estamos buscando. Bueno, ahora a continuación vamos a resolver algunos problemas. Si 5.000 litros de aceite poseen una masa de 4.200 kilogramos, determine la densidad, gravedad específica y peso específico. Entonces, los datos que nos entregan es un volumen, una masa, y nos piden densidad, gravedad específica y peso específico. De ahí voy a explicar lo que es la gravedad específica. Lo que pasa es que no quise explicarlo para no agregar una fórmula extra. Entonces, los datos al problema serían los siguientes. Primero tenemos acá los 5.000 litros, que para convertirlo lo multiplicamos con esta fracción que es equivalente a 1, en donde un metro cúbico es igual a 1.000 litros. Si dividimos los 5.000 en 1.000, nos daría 5 metros cúbicos, que es lo que aparece acá. Y por otro lado, la masa, que es esto que está acá, son de 4.200 kilogramos. La primera incógnita es la densidad, que sería esto. La segunda es la gravedad específica, que es esto. Perdón, que es esto. Y lo otro es el peso específico, que es eso. ¿Qué es la gravedad específica? La gravedad específica es una forma de comparar cuánto tan pesado es un determinado líquido en relación al agua. Para los gases es en relación al aire. Para eso principalmente se emplea. Y es muy cómodo porque se puede aplicar a cualquier sistema de unidad de medida, ¿ya? Y en cualquiera de las unidades de medida porque trabaja con un número que es adimensional. Por ejemplo, nosotros sabemos que el mercurio a cierta temperatura es de 3.6 y a otra temperatura es de 13.54. Eso quiere decir que es 13.6 veces más pesado que el agua. Es una comparación. Para eso lo ocupamos. Actúa como una razón, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a realizar es multiplicar por el peso específico del agua o dividir por el peso específico del agua. O vamos a multiplicar por la densidad del agua o vamos a dividir por la densidad del agua. Por ejemplo, si a nosotros nos dan una gravedad específica y yo quiero saber la densidad, lo multiplico por la densidad del agua, ¿no es cierto? Y obtengo acá el valor de la densidad correspondiente. Ahora, si me dan una cierta gravedad específica, ¿no es cierto? Y yo quiero saber cuánto es el peso específico de esa sustancia, lo multiplico por el peso específico del agua, que es un agua pura a 4 grados Celsius, que es cuando tiene mayor densidad y mayor peso específico.
Ahora, en este caso es al revés. Se da lo que es el peso específico y yo quiero pasarlo esto a gravedad específica. Entonces tengo que dividir por el peso específico del agua. Entonces yo necesito saber el peso específico o la densidad. Si yo tengo la densidad, esta densidad la divido por la densidad del agua en kilogramos metro cúbico y obtengo la gravedad específica. Comencemos con la primera, que es la densidad. Entonces, la fórmula de densidad dice que la densidad es la masa dividido por el volumen. Entonces, yo tengo la masa, sí, tengo la masa y tengo el volumen. Entonces, la masa son esa cantidad. Entonces, esa cantidad que está en color amarillo, lo vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces, vamos a decir que densidad es la masa. El número que está de color amarillo es de 4.200 kilogramos y dividido por el volumen, que sería este número de acá, que está de color amarillo ahora, que es de 5 metros cúbicos. Si realizamos la división de 4.200 dividido en 5, nos daría 840. Y serían 840 kilogramos metro cúbico. De esa forma hemos obtenido lo que es la densidad. Ahora, si queremos calcular el peso específico, si ya tenemos la densidad, el peso específico es la densidad por la gravedad. Entonces, el peso específico es la densidad por la gravedad. Entonces, la densidad ya la tengo, que son 840 kilogramos metro cúbico, que es lo que tengo ahí. Y la aceleración de gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. O puede ser también 9,8 o 10, eso depende del texto con el cual esté trabajando usted. Si realizamos esto por 9,81, nos daría 8.240. 8.240.4 o 4. Y esto se mide en newton metro cúbico. Recordemos que el kilogramo por el metro sobre segundo al cuadrado, eso es el newton. De esta forma, tendríamos acá la respuesta correspondiente a esto. Y por último, piden la gravedad específica. Como dije, la gravedad específica necesito tanto la densidad como el peso específico. Entonces, puedo verla de las dos formas, si quieren. Podemos decir que la gravedad específica es la densidad, que son los 840 kilogramos metro cúbico, dividido por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos metro cúbico. Y eso nos daría 0,84. O también puedo decir que la gravedad específica son los 8.240.4 newton metro cúbico dividido por el peso específico del agua, que es 9.810 newton metro cúbico. Y esto también nos tiene que dar 0,84. ¿Y eso en qué se mide? No se mide en nada. No, porque la gravedad específica no tiene unidad de medida, es un número adimensional, como están viendo, porque acá se produce la cancelación de las unidades correspondientes. Bueno, el problema dice así: si 300 pies cúbicos de un fluido poseen una masa de 390 slug, determine la densidad, gravedad específica y peso específico. Entonces sería prácticamente lo mismo. Bueno, acá para resolver esto vamos a tener que establecer lo siguiente. Los datos. Datos. ¿Qué datos tenemos? Primero tenemos lo que es el volumen, ¿ya? Que sería lo primero que tenemos anotado ahí. Después la masa. Volumen y masa.
La incógnita lo que se pide es la densidad, la gravedad específica y el peso específico. Coloqué densidad y peso específico primero para calcular la gravedad específica posteriormente. ¿Cómo calculamos nosotros lo que es la densidad? Es exactamente igual que la anterior. Entonces, la densidad, recuerde que era la masa dividido por el volumen. Se reemplaza lo que es la masa, que la masa serían los 390. Anotamos los 390 y eso lo dividimos por lo que es el volumen. Y el volumen es esa cantidad, que serían los 300. Entonces los 390 dividido en los 300 nos daría 1.3. Sería 1.3 slugs sobre pies cúbicos. Eso sería la densidad. Una vez que tengamos lo que es la densidad, pasamos a calcular lo que es el peso específico, igual que el anterior. Entonces, el peso específico es la densidad por la aceleración de gravedad. Aquí lo que cambia es el valor de la aceleración de gravedad. Entonces, primero la densidad, que es 1.3 slugs sobre pies cúbicos, por la aceleración de gravedad, que en el sistema inglés es 32.17 pies sobre segundo cuadrado. Entonces, si multiplicamos el 1.3 por 32.17, nos daría 41.821. Y eso se mide en libra pies cúbicos. Ya, tenemos el peso específico. Ya, ahora yo necesito saber cuánto es el peso específico del agua pura a 4 grados Celsius en el sistema inglés. Y el valor es de 62.34. Esto se mide en libras sobre pies cúbicos. Entonces la gravedad específica va a ser los 41.821 libras sobre pies cúbicos. Y lo dividimos por el peso específico del agua, que es de 62.37 libras sobre pies cúbicos. Y eso nos daría el valor de la gravedad específica. Si realizamos esta división, nos da 0.67. Ahí estaría. Bueno, el siguiente dice que un tanque de combustible de un automóvil tiene una capacidad de 50 litros. Cuando se llena con gasolina cuya gravedad específica es de 0.68, dice cuánto es su peso en newton. Entonces tenemos que ver hacia dónde va nuestros datos y nuestras preguntas. Va hacia lo que es el peso específico, hacia eso. Entonces, los datos, este dato tendría yo que escribirlo como peso específico, multiplicándolo por 9.810, ¿no es cierto? Y como no puedo relacionar los litros con el peso específico, porque la unidad de peso específico es newton sobre metro cúbico, estos litros de acá hay que convertirlos, no queda de otra. Entonces, los datos que tendríamos nosotros serían los siguientes. Sería el volumen y lo que es la gravedad específica. Obviamente la gravedad específica se lleva a peso específico. Tenemos volumen, peso específico. Con eso puedo calcular lo que es el peso. Bueno, acá están los datos, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, empecemos con lo que es el volumen primero. El volumen son 50 litros y esos 50 litros se multiplica por una fracción equivalente a 1, en la cual se colocan los litros abajo para poder cancelarlos, y el metro cúbico se anota arriba. De esta forma, nosotros podemos cancelar litro con litro y nos queda en metro cúbico. Entonces, tenemos que dividir los 50 con los 1000. Y eso nos da 0,05, que serían 0,05 metros cúbicos. Por otro lado, tenemos lo que es la gravedad específica, que se conoce como SG. Y la gravedad específica es de 0,68. Lo multiplicamos por 9.810, ¿no es cierto? Y nos da el peso específico, acá. Y la incógnita sería lo que es el peso.
peso, no peso específico, son cosas distintas. Uno es el peso específico, ¿no es cierto? Que es el peso por unidad de volumen, y el peso es simplemente lo que pesa, es una fuerza solamente. Bueno, acá la fórmula es la siguiente. La fórmula dice que el peso específico es el peso dividido por el volumen. Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es el volumen y el peso específico. Nos piden el peso. Entonces acá el volumen, que está dividiendo acá, lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces va a quedar peso específico multiplicado por lo que es el volumen. Eso es el peso. Ya. El peso específico tiene el siguiente valor numérico, que es este de acá, que es lo que he pintado yo de color amarillo, que es de 6.670.8 newton metro cúbico. Y eso va multiplicado por el volumen, que el volumen tiene ese valor, que es de 0,05 metros cúbicos. Y ahí tenemos lo que es el peso. Entonces acá podemos cancelar metro cúbico con metro cúbico y quedaría esto en newton. Entonces, si multiplicamos el 6.670.8 por 0.05, nos da 333.54. Entonces, el peso específico es 333,54 y esto es en newton. Bueno, y ahí estaría listo, no hay nada más que hacer. El siguiente dice que una lata cilíndrica, ¿no es cierto?, de 100 milímetros de diámetro y tiene 120 milímetros de aceite, es decir, sería la altura. Dice, si el aceite tiene una masa de 0.8 kilogramos, determine densidad, peso específico y gravedad específica. Entonces los datos serían los siguientes. Bueno, el primer dato que tengo yo acá es lo que es el diámetro, porque es lo primero que se lee. Ese es el diámetro. Después, la altura. Ese. Y después, lo que es la masa. Esa cantidad. ¿Qué es lo que se pide? Densidad, peso específico y gravedad específica. Ahora, como nosotros, todas las unidades en el Sistema Internacional de Medida trabaja en metro, kilogramo, segundo, obviamente estos milímetros hay que convertirlos a metros. Nosotros sabemos cuando tenemos un metro, esos son efectivamente 1000 milímetros. Entonces, simplemente lo que se hace es dividir por 1000. Dividir por 1000, siempre. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Nosotros necesitamos, para poder encontrar, por ejemplo, lo que es la densidad, otra fórmula extra, que es el volumen. Entonces, primero vamos a calcular el volumen, y con el volumen calculado, calculamos la densidad con esta otra fórmula, que es esa. Tendríamos eso. Pero acá faltó establecer que después, obviamente, cuando yo tenga la densidad, el peso específico va a ser la densidad por la gravedad, ¿o no? Y cuando ya tenga tanto la densidad como el peso específico, la gravedad específica simplemente sería dividiendo la densidad dividido por la densidad del agua, que es 1000. O la gravedad específica sería el peso específico dividido por el peso específico del agua, que es 9810 newton sobre metro cúbico. Entonces comencemos calculando primero el volumen. Ya, entonces el volumen es pi cuarto por diámetro al cuadrado por h, porque estamos hablando de un cilindro. Entonces el volumen va a ser pi cuarto por el diámetro. ¿Cuánto vale el diámetro? Resulta que el diámetro vale 0.1 metro. Entonces acá reemplazamos nosotros lo que es el 0.1 metro elevado a 2 por la altura. ¿Cuánto vale la altura? 0.12 metros. Y si resolvemos esto, nos daría el siguiente resultado, que es de 0.0009425. Y esto se mide en metro cúbico. De esta forma tendríamos lo que es el volumen.
Una vez que tengamos el volumen, ahora pasamos a calcular lo que es la densidad. Entonces, la densidad es la masa dividido por el volumen. Entonces, la densidad va a ser el valor de la masa, que la masa vale esa cantidad, dividido por el volumen, que es esa cantidad de ahí. Entonces vamos a colocar la masa, que son 0,8 kilogramos, que es lo que está de color amarillo. Ya, y esto lo vamos a dividir por el volumen, que es lo que está encerrado en el rectángulo verde. 0,09425 metros cúbicos. Entonces el valor correspondiente acá de esta densidad es 848,81, y esto se mide en kilogramos metro cúbico. De esa forma obtenemos lo que es la densidad, que sería lo primero que pide. Recuerden que dije yo que el peso específico era la densidad por la aceleración de gravedad. Entonces, el peso específico es la densidad por la aceleración de gravedad. Como estamos trabajando en el sistema internacional, sería lo 848.81 kilogramos metro cúbico, que es la densidad, y la aceleración de gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, realizar esa multiplicación nos daría 8.326,83, y esto se mide en newton metro cúbico. Ya, de esa forma tenemos lo que es el peso específico. Ya, y la gravedad específica la voy a trabajar con el peso específico, ya que lo tengo más a la mano. Entonces la gravedad específica es el peso específico, que son los 8.326,83 newton metro cúbico, dividido por el peso específico del agua, porque quiero pasar de peso específico a gravedad específica. Si quiero pasar de gravedad específica a peso específico, ahí sería multiplicado. Hay que tener siempre presente que la gravedad específica son números pequeños. Recordemos que la gravedad específica del mercurio es solamente 13 y fracción, y es uno de los elementos que tiene mayor densidad, ¿ya? 9.810 newton metro cúbico. Al dividir, ¿no es cierto?, por lo que es 9.810, nos daría 0.849. 0.849 aproximadamente. Esa sería la que es la gravedad específica. Y de esta forma obtenemos lo que es la gravedad específica. El siguiente problema dice de la siguiente forma. Dice, un contenedor cilíndrico tiene un diámetro de 8 pulgadas, como dice acá, y pesa 0.7 libras cuando está vacío. Si se llena con aceite hasta una altura de 10 pulgadas, pesaría 12.9 libras. Se pide calcular la gravedad específica del aceite que está en este cilindro. Entonces vamos a ver los datos. Los datos serían los siguientes. Primero nosotros tenemos lo que es el diámetro, que son 8 pulgadas. Tenemos el peso, que es el peso vacío, que es de 0.7 libras. También tenemos, ¿no es cierto?, la altura, que es de 10 pulgadas, como dice ahí. Y el peso total entre aceite y depósito, ¿no es cierto?, o contenedor, es de 12.9 libras. Se pide que se calcule lo que es la gravedad específica del aceite. Entonces, con esta información, nosotros podemos calcular lo que es la gravedad específica del aceite, que eso es lo que se está pidiendo. Ya, entonces comencemos. Primero vamos a ver cómo podemos plantear todo esto. De acuerdo a lo que es el peso, podemos plantear la siguiente ecuación. Podemos plantear que el peso del líquido va a ser el peso total menos el peso cuando está vacío. Entonces, restando los pesos, que sería este peso con ese peso,
daría el peso del líquido, que es el aceite. Ahora, el volumen de un cilindro se obtiene como pi cuarto por diámetro al cuadrado por altura. Y el peso específico se obtiene calculando de la siguiente forma, que el peso sobre el volumen, ¿no es cierto?, sería lo que es el peso específico. Entonces, primero lo que vamos a calcular es el peso del líquido, que se obtiene con la primera ecuación. Con eso. Después vamos a calcular lo que es el volumen, porque tenemos el diámetro, tenemos la altura, se puede calcular el volumen. Y lo mismo acá, tenemos el peso total y tenemos el peso vacío, podemos calcular el peso del líquido también. Esas dos cosas se pueden calcular. Entonces, como ya tendríamos el peso y el volumen, podemos calcular el peso específico. ¿Y cómo podríamos calcular la incógnita, que es la gravedad específica? Simplemente dividiendo el peso específico de la sustancia, que es el aceite, por el peso específico del agua. Que en este caso lo estamos trabajando en el sistema inglés, entonces vamos a anotar cuál sería el peso específico a trabajar. El del agua es 62.37 libras sobre pies cúbicos. Ya, comencemos con el desarrollo, primero calculando el peso del líquido. Ya, entonces aquí, el peso del líquido es el peso total menos el peso cuando está vacío. Ya, ¿cuánto vale el peso total y cuánto vale el peso cuando está vacío? Entonces, el peso total es ese, que es 12.9 libras. Entonces acá vamos a decir que el peso del líquido es 12.9 libras, que es el peso total, menos el peso cuando está vacío, y cuando está vacío el peso es de 0.7 libras. Entonces habría que restarle 0.7. Entonces acá colocamos 0.7 libras. Al realizar la resta, daría 12.2. Entonces el peso del líquido es 12.2 libras. Ya, eso es lo que podemos calcular inicialmente. Ya, entonces lo otro es calcular la segunda parte, que es esa fórmula que nos permite calcular el volumen de este cilindro. Entonces, el volumen del cilindro es pi cuarto por diámetro al cuadrado por altura. Ya, comencemos cuánto vale el diámetro. Resulta que el diámetro vale 8 pulgadas y la altura vale 10 pulgadas. Entonces, comenzamos reemplazando el diámetro. Sería volumen del cilindro es pi cuarto por el diámetro, que son 8 pulgadas. Sería 8 pulgadas al cuadrado por la altura. Y la altura, según lo que me indican acá, la altura son 10 pulgadas. Entonces reemplazamos las 10 pulgadas de altura. Entonces tendríamos el volumen del cilindro. Ingresando esto en una calculadora, serían el pi cuarto, y eso por 8 al cuadrado por 10. Daría 502.65. Entonces sería 502.65 pulgadas cúbicas. Bueno, teniendo esto, tendríamos que llevar estas pulgadas cúbicas a pies cúbicos. Entonces, los 502.65 pulgadas cúbicas lo multiplicamos por una fracción equivalente a 1, en donde colocamos la equivalencia. Un pie cúbico va a ser 1728 pulgadas cúbicas. Perdón, estoy comiendo un número, ahí sí. ¿Ya? Porque recordemos que un pie son 12 pulgadas, entonces sería algo así. Cubo, ¿cierto? De 12 por 12 por 12. Ahí da ese número. Entonces, ingresando esto a una calculadora, que sería simplemente dividir 502.65 en 1728, dividido en 1728, nos daría el resultado que son 0.2909 o 0.29089.
con más decimal, ¿no es cierto? Pies cúbicos. Ya, una vez que tengamos eso, lo que podemos hacer ahora es simplemente continuar con la otra parte. Tenemos hecho hasta el momento esa parte y esa parte. Ahora tendríamos que calcular el peso específico. Ya. Y el peso específico, ya sí, el peso específico es el peso del líquido dividido por el volumen de este líquido. Entonces, el peso de este líquido lo tenemos acá, que sería, voy a encerrar esto primero, este valor de acá, S, 12.2 libras. Entonces, los 12.2 libras es el peso del líquido. Y eso lo vamos a dividir por el volumen, que son los 0.29089 pies cúbicos. Esa, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma calculamos lo que es el peso específico. Al dividir esas dos cantidades nos daría 41.94. Sería 41.94. Y estas son libras sobre pies cúbicos. Ya. De esa forma tenemos el peso específico. ¿Es lo que piden? No. Pero con el peso específico nosotros podemos calcular la gravedad específica, ya que tenemos que dividir el peso específico con el peso específico del agua y nos da la gravedad específica. Entonces, la gravedad específica sería el 41.94 libras sobre pies cúbicos dividido en el peso específico del agua, que serían los 62.37 libras sobre pies cúbicos. Al realizar esa división nos daría 0.67, que sería el 41.94 dividido en el 62.37 nos da 0.6724. Y esa sería la respuesta a este problema. Esa es la respuesta que andamos buscando. Estaríamos listos. Pasamos al siguiente problema. Y dice de la siguiente forma: ¿cuántos galones de mercurio de gravedad específica 13.54, que es lo que se muestra acá, pesarían lo mismo que 6 galones de aceite, el cual tiene un peso específico de 59.7 libras sobre pies cúbicos? Entonces vamos a buscar los datos. Ya, los datos serían: primero nosotros tenemos lo que es la gravedad específica del mercurio, que con ese valor nosotros calcularíamos lo que es el peso específico del mercurio, multiplicándola por el peso específico del agua, ¿no es cierto? Gravedad específica por peso específico del agua en libras sobre pies cúbicos nos da el peso específico en libras sobre pies cúbicos, que es de 844.49. El peso específico del aceite es 59.7 libras sobre pies cúbicos, que lo tenemos anotado acá. Y por otro lado, el volumen se nos indica acá que son 6 galones. Al convertirlo, sabemos nosotros que un galón son 0.1337 pies cúbicos. Aquí se van los galones con los galones. ¿Y qué haría esto en pies cúbicos? Sería 0.8022 pies cúbicos. Vamos a anotar el otro valor, que es ese, que es el peso específico. Ahora el tema, ¿cómo lo resolvemos? Dice, ¿cuántos galones de mercurio pesarían lo mismo? Ya, entonces hay que realizar una igualdad de peso. Por eso que acá coloqué esto. Hay que igualar el peso del mercurio con el peso del aceite. O sea, como el peso específico del mercurio y del aceite son distintos, por ejemplo, aquí se ve que este es más pesado que este, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el mercurio va a ocupar menos volumen, porque tiene mayor peso específico. Pero el peso es el mismo, ¿no es cierto? Según el problema. Entonces, lo que vamos a realizar es despejar el peso en la fórmula de peso específico. Por lo tanto, el volumen pasa multiplicando
y queda peso específico por volumen. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esto ahí y ahí. Obviamente primero con el subíndice mercurio y en el otro con el subíndice aceite. Entonces vamos a decir que el peso del mercurio es igual al peso del aceite. Pero se sabe que el peso del mercurio, la fórmula, es esta que está acá, que es el peso específico del mercurio, voy a colocar HG mejor, por el volumen del mercurio. Y eso dice que es igual al del aceite. Entonces sería el peso específico del aceite por el volumen del aceite. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos el peso específico del mercurio, que estaría aquí, ¿no es cierto? ¿Tenemos el volumen del mercurio? No, el volumen que tenemos es del aceite, ¿no es cierto? Me preguntan el volumen del mercurio. ¿Ya? Eso es lo que están preguntando. El volumen del mercurio es lo que preguntan. Pero lo preguntan en galones y nosotros lo tenemos que trabajar en pies cúbicos. Después hay que convertir ese pies cúbico a galón. Y aquí convertir los galones a pies cúbicos, ¿no es cierto? Debo hacerlo porque el peso específico está en pies cúbicos, si ese es el problema. ¿Se dan cuenta? No está en galones. Ya, entonces el volumen del mercurio, como dije, es la incógnita. Entonces el peso específico del mercurio pasaría dividiendo. Entonces yo puedo mantener acá el volumen del mercurio. Mantengo todo esto, el peso específico del aceite por el volumen del aceite. Y esto lo divido en el peso específico del mercurio. Entonces el volumen del mercurio va a ser el peso específico del aceite. Y el peso específico del aceite es ese número, 59.7. Entonces serían 59.7 libras sobre pies cúbicos. Eso por el volumen del aceite, que eran los 6 galones. Los 6 galones a pies son 0.8022. Entonces esto sería 0.8022 pies cúbicos. Y todo esto lo vamos a dividir en el peso específico del mercurio. Y el peso específico del mercurio es esta cantidad, 844.49. Entonces sería 844.49. ¿No es cierto? Y esto se mide en libras pies cúbicos. Pies cúbicos. Bueno, se van los pies cúbicos de acá, por ejemplo, S se va con S, y quedaría arriba solamente libra, y se va la libra, esa libra con esa libra, y ahí quedaría en pies cúbicos, que es el volumen. Entonces, el volumen del mercurio sería de 0,05671 pies cúbicos. Pero esto ahora tengo que convertirlo. Bueno, nosotros sabemos que 0,1337, ¿no es cierto? Que esos son los pies cúbicos, es equivalente a un galón. Ya, y esto nos daría 0.42. 42. Y esto se mide en galones. Ahí se eliminan los pies cúbicos con los pies cúbicos. De esta forma estaríamos listos, que eso es lo que pide. ¿Cuál es el volumen de mercurio en galones? Y ese sería el volumen del mercurio en galones. Bueno, ahora vamos a resolver este primer problema, o la idea es que ustedes lo resuelvan, por eso coloqué la respuesta, que es 113.55 libras. Entonces podrían empezar a trabajar con el primero, que sería este de acá, con este. Con ese trabajan inicialmente. Después pausan el video para mostrar la retroalimentación. Entonces vamos a la retroalimentación, que aquí estaría. Dice un tanque de un automóvil tiene una capacidad de 20 galones.
Si se llena con gasolina cuya densidad es de 1.32 slugs sobre pies cúbicos, que sería lo que se muestra acá, ¿cuánto es el peso que tendría la gasolina en libras? Entonces tenemos los datos, ya, los 20 galones, ¿no es cierto? Que los 20 galones eran estos 20 galones. Acá tenemos la densidad, ¿no es cierto? Se convierten a pies cúbicos. Entonces tenemos que 20 galones, y acá tenemos una fracción equivalente a 1, en la cual un galón son 0.1337 pies cúbicos. Cancelamos de forma cruzada lo que son los galones y multiplicamos 20 por 0.1337 y nos daría 2.674 pies cúbicos. ¿Qué es eso? Ahora, la densidad es 1.32 slugs sobre pies cúbicos, ahí está. Y las fórmulas son las siguientes. ¿Qué es lo que se pide? ¿Cuánto peso tendrá, no es cierto? Ya, entonces, como se da la densidad, vamos a calcular lo que es la densidad inicialmente. Entonces, se trabajaría con la fórmula de densidad, que es masa sobre volumen. Y teniendo la densidad, o sea, teniendo lo que es, porque la densidad la tengo, y teniendo la fórmula de densidad, ¿no es cierto? Y reemplazando los valores que sería la densidad y el volumen, podemos sacar la masa. Y con la masa, multiplicando por la gravedad, sacamos la fuerza-peso, que es lo que se pide. ¿Cuánto pesa esto en libras? Primer paso, calcular la masa. Entonces acá tenemos la fórmula. El volumen pasa multiplicando, queda densidad por volumen, y reemplazamos. Entonces acá lo que se hizo fue reemplazar, ¿no es cierto?, la densidad, que es este valor, ahí, y el volumen, que sería este valor de acá. Si multiplicamos eso, nos dio esta cantidad. Entonces, teniendo la masa, después el peso es masa por aceleración de gravedad. Entonces, esta masa que fue calculada, la multiplicamos por la aceleración de gravedad, que son 32.17 pies sobre segundo al cuadrado. Y eso nos dio 113.55 libras, que sería nuestro resultado. Ahora después vamos a ver estos dos de acá. Entonces pueden pausar el video e intentar resolver esos dos, ¿no es cierto? Y lo vamos a resolver luego. Ya, entonces vamos al desarrollo, que sería nuestra retroalimentación. Ya, acá la tenemos. Bueno, el primero dice, si la glicerina tiene una gravedad específica de 1.258, determina el peso de 420 litros y su masa. Peso y masa. Entonces, los datos serían los siguientes. Tenemos la gravedad específica de la glicerina, tenemos el volumen, ¿no es cierto? Me piden peso y masa. Entonces, con la gravedad específica, multiplicando por 9.810, que sería el valor de acá, nos da el peso específico en newton sobre metro cúbico. Y el volumen, que sería esa cantidad, al multiplicarlo por esta fracción equivalente a 1, donde se sabe que un metro cúbico son 1000 litros, nos daría este número de acá, que es como dividir por 1000, ¿no es cierto? Ese número dividido en 1000 nos daría el volumen. ¿Cómo calculamos el peso? Con la fórmula de peso específico, que esta que está acá. Y dice que el peso dividido por el volumen sería el peso específico. ¿Qué es lo que necesito? El peso. Por tanto, el volumen pasa multiplicando. Entonces, nosotros ocupamos el valor del peso específico, que es ese número, lo anotamos ahí. Y lo multiplicamos por el volumen, que es ese, acá. Nos da 5.183.21 newton, que sería el peso. Esto es el peso. Y si tenemos el peso, ¿cómo calculamos la masa? Simplemente dividiendo el peso por la aceleración de gravedad, que es lo que se hace acá. Como queremos la masa, la gravedad pasa dividiendo. Sería peso dividido en gravedad, eso es masa. Entonces el peso de esa cantidad, dividido por la aceleración de gravedad, nos daría lo que es la masa, que es ese número que está ahí. Y en el otro,
que es este de acá, dice que un galón de aceite pesa esa cantidad de libras. Calcule su peso específico, su densidad y gravedad específica. Este es un dato, un galón, por si acaso. Entonces, porque acá dentro de los datos está que un galón son 0.1337 pies cúbicos, que es la equivalencia que aparece acá. Y según este otro dato, tendríamos el primer dato y este es el segundo dato, nos piden calcular su peso específico. Entonces reemplazamos acá. El peso, que es ese número, se reemplaza aquí. Y se divide por el volumen, que sería ese número de ahí. Nos da 49.74 libras sobre pies cúbicos, que sería el resultado correspondiente al peso específico. Eso lo tenemos listo ya. Nos falta la densidad ahora. Hay una fórmula que relaciona lo que es el peso específico con la densidad, que se dice que si yo me dan la densidad al multiplicarla por la gravedad, la densidad, ¿no es cierto? Por 9.81 sería en este caso. No. Pero en otro sistema. Por 32.17 pies sobre segundo cuadrado. Me daría el peso específico. Y eso es lo que dice, que densidad por aceleración de gravedad es peso específico. Como me están pidiendo la densidad, la aceleración de gravedad pasa dividiendo. Se anota acá abajo. Entonces quedaría que el peso, que es lo que calculé yo recién, eso de ahí, se anota ahí, lo dividimos, ¿no es cierto?, por la gravedad, que sería 32.17 pies sobre segundo al cuadrado, y eso nos da 1.55 sloop sobre pies cúbicos. Bueno, también sabemos que la gravedad específica es la división entre el peso específico de la sustancia con el peso específico del agua. Por eso que anoté acá este valor que es el peso específico del agua. Entonces, teniendo el peso específico de nuestro elemento, lo dividimos por el peso específico del agua y nos daría 0.8 aproximadamente, que sería la gravedad específica. Y ahí estaría el resultado. Y queda este último, ¿no es cierto?, para que lo resuelvan ustedes también. Pueden pausar el video para ahora mostrar yo la retroalimentación. Vamos a la retroalimentación. Ya, el problema decía que en un recipiente para almacenar gasolina se entrega acá la gravedad específica de la gasolina, sería un dato. En un cilindro vertical de 25 pies, ¿no es cierto?, y de altura 20 pies, dice calcula el volumen en galones contenido en el tanque y el peso de la gasolina en libras. Entonces los datos, primer dato, como vamos a trabajar acá en volumen y peso, ¿no es cierto? Estamos hablando que vamos a trabajar con la fórmula de peso específico. Por eso que la densidad relativa nosotros la llevamos a peso específico. Entonces, la gravedad específica por lo que es el peso específico del agua nos da el peso específico de la sustancia, es decir, de lo que es la gasolina. El diámetro del recipiente es de 25 pies y la altura es de 20 pies. ¿Qué se pide? El volumen y el peso. Entonces, primero vamos a calcular lo que es el volumen. Sabemos que es un cilindro, entonces calculamos el volumen de ese cilindro. Entonces sería pi cuarto por el diámetro al cuadrado. El diámetro son los 25, queda al cuadrado, como se muestra acá. Y eso por la altura, que serían 20 pies. Entonces acá dice que la altura son 20 pies. Ahí está. Se reemplaza. Y nos daría 9.817.48 pies cúbicos. Pero esto lo están pidiendo en galones. Entonces hay que hacer la conversión. Se sabe que un galón son 0.1337 pies cúbicos. Se puede eliminar de forma cruzada el pies cúbico y haría esto en galones. Entonces al dividir el valor de 9.817.48 en 0.1337 pies cúbicos, nos daría este valor de 73.429.017 galones.
Como tenemos acá el volumen, tanto pies cúbicos como galones, podemos ocupar esta fórmula para poder calcular el peso. Entonces el volumen pasa multiplicando al peso específico y al valorizar quedaría de la siguiente forma. Va a quedar que el peso específico, que es eso, lo multiplicamos por el volumen y nos daría 416.359.33 libras. Ahí estaría el resultado. Y ahí estamos. De esa forma hemos terminado en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima.